Continuando con los reportajes informantes, el día de hoy hablaremos sobre la contaminación hídrica, que tiene una implicación social, económica y política. Hablar del ambiente en Colombia puede ser muy tedioso, ya que hay una gran desconexión de nosotros con el ambiente, y una de esas claras problemáticas es el recurso hídrico, ya que hablar aquí en Colombia sobre los recursos naturales y más si es del agua implica una gran brecha entre la desigualdad al acceso al agua y además de ello también la contaminación de nuestras fuentes hídricas como es el río Bogotá, el río Tunjuelito, el río de Cauca y entre otros. Uno puede ser por la actividad minera, otros por residuos domésticos y otros por el mal manejo que se le ha dado a los tratamientos de agua de las industrias. Esta es una de las tantas problemáticas que agobian a la potabilidad del agua y además de ello también incrementan al cambio climático, al calentamiento global y al fenómeno del niño y de la niña, ya que estos representan un gran pilar para el equilibrio ecosistémico en todo el país. Para entender mucho más la implicación que tiene esta problemática hídrica en Colombia, este reportaje se dividirá en 4 fases. Las primeras 3 fases hablarán sobre el impacto que tiene la industria en estos ecosistemas hídricos y por último se va a mostrar la legislación o normativas que acompañan y respaldan al cuidado del medio ambiente. Entonces continuemos. El apartado número 1, impacto económico en las fuentes hídricas, industria y minería, trata sobre que los principales factores en la contaminación hídrica en Colombia está relacionado con el desarrollo de actividades industriales y mineras. Aunque estos sectores generan empleo, crecimiento económico e ingresos para el país, también producen importantes impactos ambientales sobre los ecosistemas acuáticos. La minería, especialmente la explotación de oro artesanal, ha sido señalada como una de las actividades con mayores efectos negativos sobre las fuentes hídricas. El uso de sustancias como el mercurio y el cianuro durante los procesos de extracción contaminan ríos y quebradas, afectando tanto la diversidad ecosistémica como la salud humana. Departamentos como el Chocó, Antioquia y Bolívar han registrado grandes problemáticas de contaminación asociadas a la minería ilegal. Por otra parte, diversas industrias descargan aguas residuales con presencia de metales pesados, compuestos químicos y materia orgánica, que alteran la calidad del agua y su pH. En muchos casos, los sistemas de tratamiento resultan insuficientes e inexistentes, lo que provoca el deterioro de importantes cuencas hidrográficas. Un ejemplo emblemático es el río Bogotá, considerado durante décadas uno de los cuerpos de agua más contaminados del país, debido a las descargas industriales, domésticas y agrícolas. Situaciones similares se presentan en los ríos Cauca, Magdalena y Tunjuelito, donde la presión económica sobre los recursos naturales han generado profundas transformaciones ecológicas. Este panorama evidencia una contradicción frecuente, ya que, mientras el agua es indispensable para el desarrollo económico, las actividades económicas también se convierten en una amenaza para su conservación, cuando no existen controles ambientales efectivos ni normas claras. Ahora vamos con el segundo apartado, crisis climática y riesgos hídricos. Además de la contaminación directa, las fuentes hídricas colombianas enfrentan una amenaza cada vez más evidente, la crisis climática y el fenómeno del niño y de la niña. El aumento de las temperaturas globales está modificando los patrones de precipitación, alterando los ciclos hidrológicos y aumentando la frecuencia e intensidad de eventos extremos como las sequías e inundaciones. Estos fenómenos afectan la disponibilidad y calidad del agua en distintas regiones del país. En Colombia, los efectos del fenómeno del Niño han provocado periodos prolongados de sequía que producen significativamente los caudales de ríos, embalses y acuíferos. Por el contrario, durante los eventos asociados al fenómeno de la Niña, se presentan inundaciones y deslizamientos que generan contaminación de fuentes de abastecimiento y daños en la infraestructura de saneamiento. La situación resulta especialmente preocupante para los páramos, ecosistemas estratégicos que abastecen de agua a millones de colombianos. El incremento de las temperaturas amenaza su capacidad de regulación hídrica. La crisis climática también intensifica conflictos sociales relacionados con el acceso al agua. A medida que disminuye la disponibilidad del recurso, en algunas regiones aumentan las tensiones entre comunidades, sectores productivos y autoridades encargadas de su gestión. Por estas razones, el cambio climático ya no puede ser considerado únicamente una problemática ambiental. Actualmente representa un desafío económico, social y político. Mientras las ciudades cuentan con redes de acueducto y alcantarillado relativamente desarrolladas, muchas comunidades rurales carecen de sistemas adecuados de tratamiento y distribución.
Además, la contaminación de fuentes hídricas incrementa los costos de potabilización y reduce la disponibilidad de agua apta para consumo humano. Esto demuestra que la problemática no se limita únicamente a la cantidad de agua disponible, sino también a las condiciones en las que se está llegando a la población. Garantizar el acceso universal al agua potable constituye uno de los mayores desafíos para el desarrollo sostenible en Colombia y representa un requisito fundamental para la protección de derechos humanos. Y por último tenemos el apartado número 4, Marco Institucional y Normativo para la Gestión Integral de Recurso Hídrico. Frente a estas problemáticas, Colombia ha desarrollado un conjunto de instituciones y normativas orientadas a la protección y gestión sostenible del agua. Entre las principales entidades responsables se encuentra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se encarga en formular políticas, normas y estrategias relacionadas con la protección de los recursos naturales y la gestión integral del agua. También se tiene el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, encargado de hacer monitoreo ambiental, investigación climática y hidrológica y la generación de información técnica sobre el estado del agua en Colombia. Por último, tenemos la más conocida, las corporaciones autónomas regionales, la CAT, que se encarga en administrar los recursos naturales, otorgar los permisos de uso del agua, vigilar vertimientos y ejecutar programas de conservación ambiental. Y por último tenemos el apartado número 4, Marco Institucional y Normativo para la Gestión Integral de Recursos Hídricos. Frente a estas problemáticas, Colombia ha desarrollado un conjunto de instituciones y normativas orientadas a la protección y gestión sostenible del agua. Entre las principales entidades responsables se encuentra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se encarga de formular políticas, normas y estrategias relacionadas con la protección de los recursos naturales y la gestión integral del agua. También se tiene el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, encargado de hacer monitoreo ambiental, investigación climática y hidrológica y la generación de información técnica sobre el estado del agua en Colombia. Y por último tenemos la más conocida, que están las corporaciones autónomas regionales, la CAT, que se encarga en administrar los recursos naturales, otorgar los permisos del uso del agua, vigilar vertimientos y ejecutar programas de conservación ambiental. En esta instancia se nombrarán las sentencias importantes bajo la jurisprudencia que reconocieron al río Atrato y a la Amazonía como sujetos de derechos similares para salvaguardar la vida en nuestro país. La sentencia T-62 de 2016, la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos. Importante para la protección del río frente a la minería ilegal y contaminación. Y por último, la sentencia STC 4360 de 2018, que reconoce a la Amazonía colombiana como sujeto de derecho. Recuerden que para proteger el agua necesitamos asumir la responsabilidad como comunidad y como Estado en garantizar el acceso al agua a todas las comunidades. También es implementar proyectos de saneamiento para nuestras fuentes hídricas, como lo es en el río Bogotá y en el río Tunjuelito. Además de ello, acuérdense también que proteger el agua también es proteger la vida